Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. En esta oportunidad damos gracias a Dios porque una vez más en su misericordia Él nos tiene aquí con ustedes para que siempre juntos podamos aprender de la palabra de nuestro Dios. Doy gracias al Señor por este privilegio que Él me otorga, ya que, como lo he dicho siempre, hermano, es un honor, un privilegio el servirle al Señor y más presentar su palabra, porque este mensaje, hermano, es uno de los mejores mensajes que usted puede escuchar en este mundo lleno de sinsabores. Pero el Señor en su gran misericordia y en su favor, Él nos da la oportunidad de poderlo nosotros presentar a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Quiero siempre decirles que nosotros siempre estamos transmitiendo nuestros mensajes, aún por el momento, a través de las plataformas sociales de YouTube y de Facebook, en la página Pan de Vida. Allí nos pueden encontrar si usted quiere escuchar estas enseñanzas que el Señor nos está regalando. Gracias a Dios por eso, porque tenemos la oportunidad de hacerlo a través de esos medios sociales. Bien, sin quitarles más tiempo, vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios y en esta oportunidad lo vamos a hacer en el libro de Efesios. Libro de Efesios, vamos a buscar el capítulo número 4. Vamos a leer unos versículos para que podamos comprender y entender un poco de la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Gloria a Dios. Vamos a buscar el verso número 17. Capítulo 4, verso 17, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta ahí vamos a dejar esta lectura. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, porque una vez más nos das la oportunidad, Señor, de poder presentar tu palabra. Te pido, Señor, que tú me abras el entendimiento, que me dé la sabiduría, Señor, y que tu Santo Espíritu, Padre, que es el maestro de los maestros, me guíe, Señor, para que pueda presentar, Señor, esta palabra con denuedo, Señor, y con aquella autoridad, Señor, que proviene de parte tuya, Padre. Quiero, Señor, en esta hora pedirte que aquellos corazones que escuchen, Señor, puedas tú abrirles el entendimiento, Señor, abrirles la razón de ellos, Padre, para que comprendan, Padre, los propósitos que tú tienes para nosotros. Asimismo, Señor, a cada hermano o hermana que va a escuchar, Señor, esta enseñanza, ponle en su corazón el deseo, Señor, de poder vivir para agradarte, Señor, y para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor que en esta ocasión hemos leído, nos habla el apóstol Pablo de la vida que el Señor quiere de nosotros. Usted sabe, hermano, que nosotros vivimos en un mundo lleno de conflictos, lleno de muchas ideas, lleno de mucha filosofía, lleno de muchas contradicciones, y que la gente se anda preguntando siempre, ¿qué podemos hacer para diferenciar de lo que es correcto y lo que no es correcto? Pero nos damos cuenta que el mundo siempre quiere vivir de esa manera, sin saber que hay alguien
que enseña la verdad y lo que es correcto para nuestras vidas. El apóstol San Pablo, hermano, ha venido desarrollando aquí un tema en este capítulo 4 con respecto a la vida del cristiano. La vida que tiene que ser de crecimiento, de servicio en el Señor, de los dones que el Señor nos ha regalado. Él ha venido desarrollando ese tema, hablándole a los hermanos de Efesios que ellos deberían de comportarse como el Señor requiere en sus caminos. Dice su palabra que Dios demanda de nosotros que tengamos humildad. Y eso, hermano, es parte de lo que el mundo no tiene. Y por eso le decía que el mundo vive una vida muy conflictiva, con mucha filosofía. El mundo se está moviendo en ese tipo de nivel, en donde ellos quieren y pretenden buscar cosas que a los ojos de ellos son cosas correctas. Y muchos pues se sienten grandes por tener cierto conocimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de la ciencia. Pero aquí mire la diferencia que Pablo les viene diciendo ya cuando están los que se han convertido al Señor dentro de sus caminos. Él les dice que tengamos humildad y que aprendamos, dice, a vivir como Dios nos demanda de su palabra. Pero el apóstol Pablo ha venido desarrollando este tema, hermano. Pero ahora él se va directamente hacia nosotros, hacia los Efesios. Y es este versículo que hemos leído, estos versículos, que hemos leído, en el cual el apóstol Pablo ya directamente trata con los cristianos. Y dice el versículo 17 que hemos leído: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí, hermano, el apóstol Pablo hace una demanda, tomado como siempre de la mano de Dios. Porque él dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es un requerimiento que Dios nos hace a nosotros, a vivir una vida, hermano, consagrada. Una vida en la cual, como dice aquí, no andemos en la vanidad de nuestra mente, como andan los otros gentiles. Ahora, ¿quiénes son esos gentiles que aquí el apóstol Pablo está hablando? Hermano, todos los gentiles son todas aquellas personas que aún no conocen del Señor. Son aquellos que viven en un mundo diferente de lo que nosotros como cristianos conocemos, de estas verdades eternas que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Y es por esa razón que ellos viven vagando, pensando que ellos son superiores, pensando que ellos tienen mejores argumentos y, como les digo, utilizando mucho lo que es la filosofía. El mundo, hermano, se mueve en esa dirección. La gente sin temor de Dios, esa es la clase de vida que vive. Y según ellos, tienen un concepto muy elevado de sí mismo. Por eso el Señor aquí a nosotros, ya como cristianos, nos llama la atención. Porque estos efesios, hermanos, vivían en una ciudad donde se practicaba mucho el culto a una diosa que ahí ellos adoraban, una diosa Diana de los Efesios. Había mucho paganismo. Entonces, Pablo les dice que ya no anden viviendo conforme a esas ideas, a esos pensamientos en los que el mundo, hermanos, se mueve. Sino que nos dice a nosotros aquí en su palabra que renovemos nuestra mente, que transformemos nuestra manera de pensar. Porque cuando él nos dice aquí que no andemos en la vanidad de esa mente, usted sabe que la mente, hermano, es la que
nos llena de, es la que dirige pues en nuestro interior las emociones, es la que tiene el raciocinio de nosotros, es la que tiene la voluntad y es la que ella tiene memoria. O sea, todo lo que usted ve, todo lo que usted hace, todo lo que usted se deja hacer, viene en la mente, hermano, viene a la mente. Por esa razón el mundo vive como vive, porque el mundo está en oscuridad. Su mente se mueve en las tinieblas. Pero Pablo aquí nos dice a los efesios: no quiero que ustedes anden en la vanidad de su mente. Porque le digo, la mente tiene todo eso, es la que retiene, es la memoria, es la voluntad, es la que usa el raciocinio de todo. Y si aquí usted se deja trabajar por el enemigo, entonces usted va a ser una persona que siempre va a andar queriendo hacer lo que el mundo practica. Y aquí la exhortación del apóstol Pablo es que nosotros como cristianos vivamos conforme a la mente de Cristo. Porque el apóstol lo dice aquí en su palabra. Nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Entonces, como cristianos nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Ya no vivir como el mundo vive. Si nosotros como cristianos comenzamos a vivir de esa manera, entonces nosotros todavía andamos vagando en nuestra vanidad de la mente. Por esa razón hay muchos cristianos que viven una vida bien opaca, bien opacada. No tienen ese fervor, no tienen ese amor a las cosas del Señor. A veces hasta les aburre las enseñanzas, las predicaciones. Pero es porque ellos, su mente está siendo todavía cautivada por una mente mundana. Y no la mente que el Señor nos pide en su palabra que nosotros tengamos. Una mente apartada de todo lo mal. Fíjese que el apóstol Pablo nos dice aquí más adelante, en uno de sus libros, que si en algo nosotros tenemos que pensar, porque acuérdense que nosotros pensamos, nuestra mente no para, hermano. Usted puede estar, quizás lo pueden ver como que si no se está moviendo ahí bien quietecito, pero su mente esa sigue pensando. Y lo que el apóstol Pablo nos dice y nos llama la atención es que dice así, que en algo tenemos que pensar es en lo bueno, en lo amable, en lo correcto, en todo lo que tenga buen nombre. Todo aquello que traiga gloria a Dios es lo que nos demanda Dios a que nosotros pensemos. Porque le digo, nosotros estamos muchas veces ahí como que si no estamos haciendo nada, pero nuestra mente está a veces maquinando problemas, maquinando cosas en contra de nuestro prójimo, en contra de nuestro vecino. Estamos siempre tratando de ver cómo le hacemos daño. Pero eso es cuando se vive en esta vanidad de la mente. Cuando ya uno empieza a actuar así, hermano, entonces ahí es donde nosotros nos alejamos y el mundo es el que vive en esa vida. Porque el mundo desconoce la vida de Dios. Ellos están ajenos a la vida de Dios. Ellos no conocen nada de Dios. Por esa razón el mundo actúa como actúa. Allí hay envidia, allí hay odio, allí hay resentimientos, allí hay de todo, hermano, injusticias. Y así se mueve el mundo. Pero Dios nos requiere que nosotros nos movamos en la voluntad perfecta de nuestro Señor. Porque de esa manera es como nosotros vamos a agradarle a Él. Dice que no andemos en la vanidad de nuestra mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Eso es lo que el mundo vive. El mundo, hermano, usted lo puede observar. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué razón? Porque ellos no han sido despertados. Recuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y ese pecado que vino desde Adán, de aquella transgresión que hicieron allá en Génesis, ese pecado es el que tiene al hombre con ese entendimiento entenebrecido. Por eso es que al hombre le cuesta creer la palabra del Señor, porque vive en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas, ajenos de la vida de Dios. Y eso es lo que el apóstol aquí nos hace ver,
que nosotros como cristianos no tenemos que vivir de esa manera. Porque así, hermano, viviendo de esa manera, usted va a ir siempre de derrota en derrota, de problema en problema. Porque el Señor está, hermano, con aquellos que le obedecen y que aman su palabra, que aman sus mandamientos. Y el hacer esto, hermano, el vivir fuera sin esa vanidad, sin esa oscuridad en nuestra mente, es como nosotros podemos agradar al Señor. Solamente de esa forma las promesas de Dios van a ser un sí y un amén en nuestras vidas. De lo contrario, hermano, usted va a vivir siempre pensando, ¿y qué es lo que está pasando hoy en mi vida? Soy cristiano y las cosas hoy están peor. Por eso, porque no se ha examinado usted cómo está pensando. Quizás todavía vive usted pensando en lujos. Quizás usted todavía vive pensando en cosas de la vida. El apóstol Pablo dice que todos aquellos que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Eso lo habla en 1 Juan. Ahora, cuando él dice así, que usted si vive de acuerdo al mundo se hace enemigo de Dios, no está hablando que usted se va a hacer enemigo de las personas. No está hablando de eso. Está hablando que si usted se hace amigo de todo el cosmos, de todo lo que el mundo es, sus filosofías, su arte, sus ideologías, todo eso, hermano. Si usted empieza a amar esas cosas, por ejemplo, las modas, si usted empieza a amar todas esas cosas, usted entonces se constituye un enemigo de Dios. Porque esas cosas no van de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. El impío sí vive así. El que no conoce a Dios, dice aquí Pablo, tiene el entendimiento entenebrecido. Pero nosotros, hermano, somos llamados a que salgamos de esa oscuridad y que podamos ofrecerle así nuestra vida al Señor. Una vida santa, una vida recta, una vida llena de principios y que sean agradables a los ojos del Señor. Dice Pablo que seamos de olor grato a su presencia. Eso es lo que nos dice. ¿Usted quiere tener olor grato en la presencia del Señor? Cuando usted se acerca a Él, pues debe de dejar de andar en la vanidad de la mente. No debe de andar como los otros gentiles. Tiene que aprender a vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida de misericordia, una vida de justicia, porque esos son los atributos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, esos son los atributos que usted tiene que tener. Ahora, si usted esto no lo tiene, entonces usted todavía anda en la vanidad de su mente. Usted todavía tiene el entendimiento entenebrecido. Y de eso se trata, hermano, salir de ahí. Pablo eso es lo que dice, requiero, es una orden. Usted se fijó hoy en día con la pandemia, ¿verdad? Que a la entrada le decían requerida la máscara. Y si usted no llevaba esa máscara, usted no entraba a ese lugar. Aquí dice el Señor, requiero. Es requerido que usted viva una vida justa, una vida piadosa, una vida limpia ante los ojos del Señor. Es requerido, hermano, para tener esa comunión con el Señor. De lo contrario, todo lo demás que usted practique va a ser en vano. Porque está viviendo de acuerdo a los parámetros que el mundo tiene. Y de eso se trata, salir de allí. Presentarnos a nuestro Señor Jesucristo, como dice, como ofrenda de olor grato, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y eso de sacrificio vivo es que usted va a morir a sí mismo. Usted va a dejar de todo lo que a usted antes le fascinaba, lo hacía gozar en el mundo. Ahora para usted eso ya no tiene que tener ningún valor. Ahora usted se tiene que ir a gozar en la presencia del Señor. Ahora usted tiene que servirle al Señor. Ahora tiene que usted ayudar al necesitado. Ahora tiene que tener una mente limpia, la mente de Cristo. Porque de lo contrario usted va a tener el entendimiento entenebrecido, dice, ajeno a la vida de Dios. Así va a vivir. Y así vive el mundo. El mundo vive así. Y dice, por la ignorancia que en ellos hay. El mundo ignora estas verdades. A veces pensamos que ya el mundo conoce a Dios, dice, conoce a Jesús. No, fíjese. Si lo conocieran, todos estarían ya convertidos. Pero como hay esa ignorancia de conocer esta verdad del Señor, entonces todo el mundo vive en sus placeres, en sus deleites. Por ejemplo, la gente que es científica, los científicos viven en ese mundo. Ellos no creen ni en Dios. La gente que es
intelectual, por ejemplo, como abogados, médicos, ¿verdad? Ingenieros, arquitectos, todas esas personas a veces se alejan de la voluntad del Señor y viven en este mundo. Y dice aquí el apóstol Pablo, en la ignorancia de ellos. O sea, según ellos, están en lo mejor. Y por eso se envanecen a sí mismos, se aman a sí mismos. Pero dice el Señor aquí en su palabra, que andan en una ignorancia, porque no han conocido la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cualquiera podría decir ahí, ¿verdad? Bueno, aquí está diciendo que son ignorantes. Y por eso viven así apartados de Dios, haciendo su vida a su manera. Pero ahí podemos decir, bueno, sí, tienes razón, son ignorantes, aquí está diciendo. Hay ignorancia en ellos, pobrecitos, ¿verdad? Pero fíjese que aquí dice más adelante la razón. ¿Por qué andan así? ¿Y por qué viven en la vanidad de la mente? Dice aquí, por la dureza de su corazón. Ese es el punto. El mundo, como le decía al principio, está en problemas, está en confusión, no hayan a quién creer. Mire, ahí andan detrás de un gobernante. Este gobernante les ofrece todo la luna y las estrellas y a los pocos meses se dan cuenta que es lo mismo. Viene alguien y salga con una idea nueva por allá y la siguen. Andan viendo dónde. Jamás van a encontrar nada bueno en ellos mismos. Porque mientras la luz de Dios no llega a la vida de ellos, ellos siempre van a estar con el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. Ese es el problema del hombre. Por tener ese corazón así de duro, ellos viven alejados de lo que Dios aquí nos ha ofrecido en su palabra. El apóstol Pablo lo relata bien claro en el libro de los Romanos. Él habla allí de cómo al hombre, en su justicia, dice, en su querer saber más que Dios, dice que ellos se envanecieron a sí mismos, dejando de darle la gloria al Señor, al Creador, y empezaron a darle honra a las criaturas antes que a Él. Y por esa causa, dice, Dios los entregó a una mente reprobada, para que ahora ellos, dicen, hagan actos inmorales. Eso es lo que sucede, hermano, cuando uno no le presta atención a las cosas de Dios, a la palabra del Dios vivo y verdadero. Pasa uno a una vida de miseria, a una vida de derrota, donde usted no sale de una, le viene otra. Siempre está usted problemado. Pero ese es el punto, hermano, que nosotros debemos de entender como hijos de Dios, que debemos de andar fuera de lo que el mundo practica. Ese es el llamado aquí del apóstol Pablo. Dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado. Es como que si usted se pone una ropa nueva. Cuando usted llega a Cristo, usted llega con harapos. Está muerto en pecados. Usted llega con toda esa vestidura mal. Lo que hace Dios es vestirlo con una vestidura real. Y por eso Pablo dice aquí eso. Dice que nos vistamos de acuerdo a la vestidura que Dios nos ha preparado. Dios nos ha dado una vestidura nueva, hermano. Despójese de ese viejo hombre, porque ese está viciado. Ese está lleno de prejuicios, de cosas que dañan la relación con Dios, porque vive en una vida de pecado, en una vida de oscuridad. Y es donde ellos buscan qué hacer, qué entretenerse, buscar a un hombre. Tal vez este me da la solución, tal vez esta cosa me va a ayudar. No va a hallar solución en ningún lugar si no viene a los pies de Cristo, si no entrega su vida al Señor. Solo allí encuentra vida, solo allí encuentra la esperanza. En ningún otro lugar lo va a hallar. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a morir en la cruz del Calvario, Él es el único que le da vida y esperanza a todos estos que están aquí en su vanidad de mente. Y por eso le dice el Señor a usted también, hermano, en su palabra: salga de allí, no vaya en ese flujo, no se mete en ese río, despójese de ese viejo hombre y viva para agradar al Señor, porque Él lo dio todo. Él se hizo humano. No le importó que lo bofetearan, que lo escupieran en el rostro. No importó nada de eso. Él era Dios, hermano. Sin embargo, dice, Él se humilló para ahora traernos esta bendición. ¿Y nosotros ahora qué hacemos? Despreciarlo muchas veces con nuestras actitudes, con nuestra forma de andar.
viviendo como el mundo vive, andando en sus bodas, en sus modas, en sus bromas, siguiendo las cosas que ellos descubren. O sea que usted le da más valor a la filosofía del mundo que al Dios vivo y verdadero. Y hay muchos hermanos que así están, hermano, siguiendo la filosofía de otro hombre. Dios quiere que nos arrepintamos de todo eso y que le busquemos a Él tal como estamos, porque Él se encarga de limpiarnos y darnos una nueva vida, un nuevo amanecer, donde usted deja de lado todo lo demás y empieza a luchar, hermano, a luchar, porque aquí es una lucha, hermano. Cada día que nosotros nos levantamos, luchamos contra el mundo, hermano, luchamos contra el pecado, nos esforzamos por agradar al Señor, para que cuando Él venga, no nos encuentre, hermano, desnudos. Por eso le dice el Señor, despójese de esa vieja ropa que trae y póngase la ropa que el Señor nos entrega, que es esta bendición de tener el perdón inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Quiera Dios, hermano, que nosotros no vaguemos, no nos mezclemos. Por eso el Señor lo dice aquí, mire, salid de en medio de ellos y no toquen lo inmundo. A veces creemos nosotros que Dios es mire, como últimamente están predicando a un Jesús bien amigo. Un Jesús bien amigo. Jesús es mi amigo, dice. Y hasta le perdemos el respeto. Dios dice que salgamos de lo inmundo. Dios es santo. Jesús es santo, porque Jesús es Dios. Y todo lo que antes en el Antiguo Testamento, hermano, practicaban. Dice Pablo que esa es la sombra de lo que iba a venir ahora a ser nuevo en Cristo. Pero eso no significa, hermano, que no vamos a guardar estos mandamientos. Porque estos son mandamientos, mire. Requiero, dice, que ya no andes en la vanidad de la mente, como andan los del mundo. En otras palabras, como andan las naciones. Él quiere que nos afirmemos y que nos paremos bien delante de Él, sirviéndolo en lo que podamos, agradándole, para que así se cumpla en nosotros esa bendición de que siempre nosotros estamos agradecidos con el Señor por lo que Él nos ha dado y por lo que Él es con nosotros. Dios es el único, hermano, que le va a dar luz, amigo. Dios es el único que le da la luz. De lo contrario, usted va a vivir así entenebrecido. Y lastimosamente, de esa manera, el día que usted se vaya de esta tierra, va a llegar a otro lugar que no le va a gustar estar. Quiera Dios que sea diferente el lugar que usted elija hoy. Su palabra dice que si hoy oyeres mi voz, no endurezcas vuestro corazón. Esa es la palabra de mi Señor. Damos gracias a Dios en esta hora por este momento que el Señor nos ha dado de presentar su palabra. Y espero en Dios que no sea ni caiga en saco roto. Que usted tome conciencia y empiece a examinarse. ¿En qué mente me estoy moviendo? ¿La mente de Cristo o la mente del mundo? Dos cosas hay nada más. Aquí no hay tres ni cuatro. Hay dos cosas, dos caminos. El de la vida y el de la muerte. Si usted vive en la vida, va a vivir agradando a Dios. Pero si usted vive en el camino, en la muerte, va a vivir desobedeciendo al Señor y haciendo la vida como los incrédulos la practican. Quiera Dios que salgamos de allí y que podamos esforzarnos para vivir una vida recta con Él. Demos gracias al Señor para así poder quedar despedidos y agradecerle al Señor por esta palabra que Él nos ha traído en esta oportunidad. Oremos, Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque una vez más tú nos permitiste presentar tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, y te pido, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir en esa vida piadosa, en esa vida santa, en esa mente recta, Señor, en esa mente que piense solo lo bueno, Padre, para poderte agradar a ti, Señor. Y saca a todos aquellos hermanos que me escuchen, Señor, de esa mente vana, Señor, de esa mente vacía, Padre, donde no se encuentra nada. Te ruego, mi Señor, que tú lleves este mensaje hasta donde tú quieras llevarlo, Padre. Aquel hermano o hermana que lo necesite o aquel amigo que quiere escuchar, Señor, tu verdad. Para que así, Señor, tu palabra se cumpla y los propósitos para la cual tú, Señor, la has enviado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
para quien sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Amado hermano, gracias al Señor. Lo espero siempre para la próxima semana, con la ayuda del Señor. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima.